Bienvenida, bienvenido, yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente, esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Muy buenas amigas y amigos, un gusto y una alegría el poder saludarte y darte la bienvenida a Origen una semana más. Espero que estés vibrando alto y que el episodio de hoy pueda servirte de complemento al cultivo de esa paz y ese fortalecimiento interno que sé que estás trabajando en estos momentos de tu vida. En capítulos anteriores, el número 7 y el número 8, comencé a darte pinceladas sobre cómo es interpretada la realidad desde el punto de vista de la física clásica y desde el punto de vista de la física cuántica, o sea, desde el team datos y desde el team cuántico. Si no los has escuchado todavía, estaría bien que lo hicieras antes de escuchar este de hoy, para que puedas tener una visión más amplia y profunda del tema. Pero bueno, si algo te ha llamado a escuchar este episodio y no has escuchado los otros, no te preocupes, que no es absolutamente crucial, ¿vale? Para que puedas seguir el hilo de lo que viene hoy. En el episodio 8 me quedé a las puertas de contarte de qué manera o cómo es interpretada la realidad por parte del team místico y por qué esta visión parece complementar la percepción de la realidad que tiene el team cuántico. ¿Ok? Te recuerdo que cuando hago referencia al team místico no me estoy refiriendo a ninguna religión, sino que estoy aludiendo a todas aquellas escuelas, doctrinas, corrientes de pensamiento, llámalo como quieras, a todas aquellas personas que se apoyan en la experiencia u observación subjetiva para dar explicación a la vida, ¿vale? A la existencia. Es decir, que para este grupo la información obtenida a través de la propia observación subjetiva que cada uno recibe a través de su ser tiene igual o más peso que aquella información de corte más objetiva obtenida a partir de la experimentación científica, por ejemplo. Si eres una persona que por lo general se centra en las voces y en los principios de su mundo interno para vivir, para actuar, posiblemente te puedas considerar parte de este team místico, de este grupo de corte más espiritual. Y para mí, el ser una persona espiritual, podría decirse así de una manera muy resumida, es ser alguien que vive, que actúa en coherencia con los principios y verdades internas. Unos principios y unas verdades que son los que nos ponen en contacto con eso que todos buscamos, la calma, la quietud, la armonía interior. Como siempre, te voy a pedir que de lo que escuches hoy tomes aquello que sientas que te resuena, aquella información que sientas que a tu mente y a tu alma les hacen vibrar alto. Mi misión es empoderarte a través de información y conocimiento, guiado siempre, por supuesto, desde el amor, ¿ok? La información es poder, es creación, es transformación, y a través de ella que cada cual saque sus conclusiones y encuentre sus verdades. Dicho esto, me adentro ya en el tema de hoy, empezando a describirte cómo comúnmente es interpretada la realidad desde un punto de vista espiritual. Comenzamos. ¿Qué es la realidad para el team místico? ¿Cuál es la visión de la realidad que contempla la espiritualidad? Verás, el team místico es de la idea de que la única realidad que existe es aquella que está detrás del plano físico,
una realidad de la que igualmente formamos parte. La verdadera y única realidad es concebida como la esencia que reside detrás de todas las cosas, ya que la esfera física es interpretada como una ilusión, como una falsa realidad creada por la mente, por los sentidos. Esta realidad auténtica vendría a ser eso que en el episodio 2 definimos como consciencia. Consciencia entendida como sinónimo de espíritu, de alma, de Dios, del todo, de ese vacío eterno que inunda el cosmos. Ya sabéis que hay muchas maneras de definirlo. Es decir, así como resumen, la consciencia, que es como a mí me gusta llamarlo, ese observador consciente, esa intangibilidad consciente que impregna todo, es concebida por el ámbito espiritual como la realidad en sí misma, como la única realidad posible. ¿Ok? Al escuchar esto, a muchos les sonará como algo coherente y a otros, sin embargo, pues puede que les haga cortocircuitar. Es normal. Pero como te digo siempre, si has llegado hasta aquí, no es para entrar en un estado de bloqueo, sino para tomar aquella información que, aunque sea poquita, sientas de una manera intuitiva y natural que contribuye a tu autodescubrimiento interno, ¿ok? Sea como sea, te sientas en armonía con las cosas que escuchas o no, te diré que pocas cosas en este planeta son tan universales como las múltiples voces y culturas milenarias que hablan del espíritu, de una consciencia, de un espíritu integrador y lleno de sabiduría que encuentra la manera de expresarse a través de las 1001 formas de vida que hay en la naturaleza, desde la célula más diminuta hasta el ser humano. Todas estas culturas milenarias siempre han tenido algo más en común y ha sido la conexión pura y genuina que poseían con la Madre Tierra. Un dato que señalo porque no me parece nada arbitrario a la hora de ahondar en la comprensión de la realidad por parte de este grupo más espiritual. Hay una frase del filósofo francés Pierre Teilhard que me agrada bastante y que resume muy bien el trasfondo de esta percepción milenaria. Pierre decía que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y como sé que ya te vas familiarizando con mi manera de percibir la realidad, te lo voy a traducir a mi lenguaje. Yo vendría diciendo algo así. No somos seres terrenales conectando con la consciencia, sino la consciencia experimentándose a sí misma desde un plano físico. Para todas estas culturas milenarias, ese espíritu unificador, vamos a decir, residente en un plano astral, en un plano subyacente, ha constituido siempre la auténtica realidad, la auténtica verdad. Como veis, esta idea de que todo es mente no es ninguna idea loca ni nueva de nuestros tiempos, sino que es una idea que se encuentra bien perenne en las raíces que definen a nuestra humanidad. Para continuar con esta idea, voy a tomar como ejemplo el pensamiento de una de las doctrinas filosóficas y espirituales más conocidas y expandidas en la actualidad, y es el budismo. Una de las ideas centrales del budismo es precisamente esta, que en el universo todo es mente y que todo lo que experimentamos en el plano físico es una ilusión de la mente. El budismo apunta que el tomar conciencia de ello, de que la mente es lo que construye y a la vez destruye nuestra realidad, nos libera del sufrimiento. Nos libera del sufrimiento y de todo aquello que no sea real, que no sea verdad. Por lo que, con la finalidad de hallar la verdad,
o sea, esa realidad subyacente, y con la finalidad de experimentar estados de paz y quietud sostenidos, es necesario alcanzar estados de no mente que nos permitan diferenciar la ilusión, es decir, nuestros estados mentales, de la verdad, o sea, de la realidad que coincide con aquello que siempre permanece, es decir, con esa intangibilidad consciente. Como ves, el budismo, como cualquier cultura milenaria y como el conjunto del team místico, pues va más allá de la idea de que el mundo físico es una ilusión. Va más allá porque también considera que la esfera mental es una ilusión y lo único que es real es todo aquello que está detrás. Buda hacía mucho hincapié en una idea clave que ya os he contado, y es aquella que diferencia la percepción de la realidad del team místico, o sea, la percepción que tiene de la realidad el team místico, de aquella que tiene el team datos. Y es la idea de que la verdad, la realidad, es algo que hay que experimentar desde un punto de vista subjetivo para ser comprendido. No desde un punto de vista conceptual e intelectual, sino desde una visión de identificación pura y genuina. La realidad es algo que solo puede entenderse a través de la experiencia. Y esto es algo que algunas personas me han preguntado a veces, pero ¿cómo sabe uno que ha entendido o que ha experimentado la verdadera realidad? Verás, como decía Buda, y según los momentos de lucidez que yo he podido experimentar, uno sabe que ha encontrado la verdad cuando experimenta la paz interior, aunque sea por unos instantes. Estos momentos que a menudo vienen sin que los busquemos, en los que sentimos un éxtasis de plenitud y armonía por estar en el aquí y en el ahora, en los que nos sentimos en armonía con nosotros mismos. Son momentos en los que uno entra en contacto con esa realidad subyacente, con la conciencia que le impregna a uno y a todo lo demás. Estoy segura de que todo ser humano ha experimentado la verdad en algún momento de su vida, de manera consciente o inconsciente, haya sido por 5 minutos o por un día entero. Da igual, pero estoy segura de que lo ha hecho. Voy a tratar de que te transportes ahora a uno de esos instantes, a uno de estos llamados momentos de lucidez. Relájate un momento, aparta cualquier idea de la mente que no tenga que ver con lo que te estoy diciendo y piensa en un momento reciente, ¿ok?, en el que hayas abandonado todo estado mental y en el que te hayas centrado únicamente en estar presente. En mi caso, me resulta muy fácil identificar estos estados de no mente cuando observo una planta. Me encantan las flores, las hojas y realmente me pierdo contemplando las formas, los colores, cómo la luz hace traslucir las hojas o los pétalos. Me encanta. Entonces, cuando estoy ahí, en esa admiración, experimento paz y tranquilidad con la planta, conmigo misma, con la vida, con absolutamente todo. Una paz y una tranquilidad que siento al percatarme de la certeza. Una certeza que no puedo expresar con palabras. La certeza de que es en ese silencio consciente, que es armonía pura, es en ese estado de auténtica quietud de la mente donde está la verdad. A este tipo de experiencias de lucidez muchos las llaman estados de iluminación o estados de plena conciencia en los que entramos en contacto con la verdadera realidad.
con lo que realmente somos. Y ahora, consejo, te voy a desmontar un poco para entender de qué te estoy hablando. No creas una palabra de lo que te he dicho y descúbrelo por ti misma, por ti mismo, a través de tu propia experiencia. Piensa en esta idea la próxima vez que te encuentres en un momento de lucidez. Puede ser que lo experimentes haciendo deporte, paseando, escribiendo, meditando, mirando a los ojos de otra persona o incluso mirándote a ti mismo. Seguramente surja de una manera inesperada. En ese momento, ¿vale? Acuérdate de la sensación que te he transmitido y observa si experimentas algo parecido. Llegados hasta aquí, después de esta reflexión y según lo que ya hemos visto en episodios anteriores sobre la realidad cuántica, te invito a que pienses si la realidad subyacente de la que habla el team místico se parece a aquella del submundo cuántico. Te planteo algunas cuestiones. ¿Te parece coherente que ambos grupos, los más espirituales y los adeptos cuánticos, puedan estar refiriéndose a la misma realidad cuando hablan de esa esfera no física? ¿Crees que la física cuántica podría estar llegando a eso que el team místico llama espíritu? ¿Podrían ser la física y la espiritualidad perfectos complementarios para encontrar respuestas a preguntas que todavía no han sido respondidas? Y la última cuestión que te dejo, ¿te parece que la física cuántica y la espiritualidad están llegando a una visión del mundo notablemente cercana? Estas son solo algunas de las preguntas que me surgen a mí cuando estudio ambos grupos y bueno, no solo a mí, a un montón de personas y de físicos y filósofos de gran renombre. Entonces, ¿cómo podríamos resumir este aparente match entre física y espiritualidad? Bien, si recuerdas lo que vimos en el episodio 8, los hallazgos de la física cuántica apuntan a la dirección de que la auténtica realidad es aquella que se encuentra detrás de los fenómenos físicos, aquella que simplemente comienza en el submundo cuántico. En palabras literales de la cuántica, la verdadera realidad parece hallarse en el vacío cuántico, en todo lo que no es materia física, en ese tejido invisible del cosmos que os decía, representa nada menos que el 95% del universo conocido. Esto es una barbaridad como para no tenerse en cuenta. Cada vez son más las personas que creen, y me subo a esta idea, que desde un punto de vista empírico las verdades cuánticas nos están obligando a transformar la manera en la que vemos el mundo y con ello a renovar las herramientas y sobre todo las creencias que hasta ahora habíamos acostumbrado a emplear para inspeccionar la realidad, la existencia. Es más, como ya os adelantaba, los hallazgos en física cuántica están haciendo que cada vez sean más los que no puedan evitar preguntárselo. No puedan evitar preguntarse si de verdad existe un vínculo entre física y espiritualidad. Por su parte, como te habrás imaginado, el Team Datos sigue proclamando que lo místico y la física nada tienen en común y que abocar a su complementariedad para explicar el mundo es un completo absurdo. De hecho, aún existen muchos que siguen recurriendo a la física moderna para refutar la existencia de aquello que el team místico llama realidad, es decir, para refutar la existencia de ese espíritu o esa consciencia unitaria. Aún así, cada vez son más los físicos que no han dejado en lo absurdo estas hipótesis y que siguen trabajando para entender cómo funciona la realidad. Si el otro día os nombraba a grandes físicos de la historia, como Albert Einstein o Max Planck, que llegaron a estos cuestionamientos profundos, hoy os señalo a algunos actuales como Roger Penrose, que es uno de los físicos teóricos más importantes de nuestros tiempos, o el francés Jean-Pierre Garnier, que es un físico que tiene una teoría bien interesante sobre el desdoblamiento del tiempo y del espacio.
Para que veas por qué somos tantos los que nos hacemos estos cuestionamientos y para que valores también si podrían encajar contigo, voy a presentarte ideas del team místico respecto a la estructura de esa realidad que se encuentra más allá de lo físico y la voy a comparar con lo que sería una visión equivalente desde la física cuántica. Vas a ver que en todos los casos las estructuras de base son súper diferentes y que sin esta contextualización que hemos hecho en los últimos episodios no tendrían ningún nexo aparente, ¿ok? Sin embargo, con el escenario que ya te he planteado, vas a ver que los caminos, aunque puedan parecer diferentes, parece que llegan al mismo lugar, ¿vale? Parece que llegan a las mismas conclusiones. Una de las ideas más recurrentes en el ámbito de la espiritualidad es que todo vibra. Como ya sabéis, uno de los principios básicos de la física cuántica es que el plano físico es el resultado de un subplano en el que todo se reduce a energía en constante vibración y transformación. La ciencia está observando que todo vibra según principios subatómicos poco explorados, según principios de atracción molecular, atómica y gravitacional. De hecho, este último aún no ha podido ser explicado, puesto que la gravedad a escala subatómica no funciona igual que en el plano físico. Y bueno, aunque desde el punto de vista científico esta idea de que todo vibra y de que nuestro cuerpo físico es una manifestación de la energía suene como muy vanguardista, esto es algo que siempre han dicho cantidad de culturas milenarias a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, los principios herméticos procedentes de la cultura egipcia, de antes incluso a la época de los faraones, ya decían que nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Todas estas culturas siempre han ido más allá de lo que aún hoy va la física, expresando que todo, en mayúsculas, todo vibra. Esto abarca no solo el plano físico, sino también todo lo que está detrás en esa esfera intangible, esa esfera en la que están los pensamientos, las ideas, la información, etc. Es decir, el plano de la mente también es vibración, por lo que nuestro cuerpo físico es una manifestación de esa mente en constante movimiento. El budismo siempre ha defendido esta idea, que el cuerpo y la mente no son dos cosas diferentes y excluyentes, sino que son la manifestación de lo mismo, simplemente en dos formatos diversos. Así, como resumen de este punto, podemos decir que el team místico siempre ha interpretado al ser humano como un ser integral con tres modos de expresión. El cuerpo es una manifestación física de la mente y la mente es una expresión o manifestación mental de la consciencia, que sería ese tercer modo de expresión. La segunda idea que siempre ha sostenido el team místico es que la realidad es subjetiva y depende de la mente. Esta idea, como recordarás, es la misma que ya ha decretado la física cuántica, pero con otras palabras. En física, según el fenómeno del colapso de onda o del observador, el comportamiento de la realidad depende literalmente de si es o no observada por un observador consciente. La física cuántica ha constatado que a escala subatómica, hasta que la realidad no es observada, no es definida. Es decir, que la realidad subyacente está compuesta por infinitas posibilidades que no colapsan en una sola hasta que la mente de un observador decide darles forma. Esto, en el lenguaje de la espiritualidad, sería de nuevo algo que se lleva diciendo desde hace siglos y siglos, y es la idea de que existen tantas realidades como observadores y como estados mentales. Es decir, que la realidad depende de lo que la mente del observador elija ver.
A esto, como ya os adelantaba con ideas del pensamiento budista, el team místico añade que, por lo tanto, toda realidad que pueda ser creada por la mente como resultado de esa observación subjetiva es una ilusión. Por eso, la espiritualidad dice que aquí, en el plano físico, todo es una ilusión. Todo son percepciones subjetivas creadas por un montón de mentes. Por lo tanto, nuestra realidad no puede ser real. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí. Bien, aún hay más en lo que a este punto respecta, y es la idea de que detrás de cada estado mental que crea estas diferentes realidades, vamos a decir ilusorias, se hallaría una intangibilidad consciente en la que se halla toda la información y todas las posibilidades. Esta intangibilidad consciente, ya sabes de lo que hablo, sería la consciencia, ese espíritu unitario que, por lo tanto, volvemos a la idea de siempre, se manifiesta a través de las diferentes formas físicas, de ti, de mí y de todas las personas que componen este mundo. Otra idea histórica, concebida desde siempre por el team místico, es que somos uno. Una idea que coincide con el hallazgo en física de que a escala subatómica nada está separado y nada funciona de manera independiente. Esto es un decreto que hoy en día puede articular la física sin miedo, tras haber sido constatado por principios como el del entrelazamiento cuántico, que es de hecho una de las bases fundamentales del mundo subatómico. Sin duda, lo que para muchos del team datos y parte del team cuántico resulta aún algo, vamos a decir, inquietante, pues las bases del entrelazamiento cuántico anulan la concepción espaciotemporal clásica, para el team místico siempre ha sido algo normal, evidente, ¿no? Siempre hemos escuchado de culturas milenarias de siempre la idea de que somos uno. La consciencia, entendida como ese campo de unión invisible, es concebida por la espiritualidad como algo global y unitario, por lo que cada uno de nosotros solo somos una de sus muchas expresiones desde un punto de vista subjetivo. Y otra idea en el ámbito espiritual muy común es que en ese espacio que supuestamente está vacío, no hay vacío, sino consciencia pura. En palabras del team cuántico, representa sin duda uno de los más grandiosos hallazgos en física del siglo XXI. El hallazgo de que el espacio vacío, representante del 95% del universo conocido, no está vacío, sino compuesto por una red masiva de energía que conecta todo entre sí. Desde la espiritualidad, muchos, no todos, entienden que este espacio milenariamente llamado por muchas culturas como éter o quinto elemento es la consciencia misma. El hecho de que la física haya dado con este manto invisible que mantiene a todo el universo físico y también al no físico conectado, es para el team místico otra constatación científica más de la existencia del espíritu, de una consciencia unitaria. El éter estaría coincidiendo con elegancia y sutileza con los rasgos de la consciencia, del espíritu. Inmaterialidad, invisibilidad, eternidad, atemporalidad y unidad. Y ya para cerrar con el capítulo de hoy, así en modo resumen, podemos decir que hasta ahora la física cuántica ha alcanzado a constatar algunas de las creencias espirituales más universales. Uno sería que la realidad es un campo infinito de energía en continua vibración. 2, la mente prima sobre la materia. 3, la separación que experimentamos en el mundo físico es una ilusión. Y 4, existe una fuerza invisible que ordena la realidad.
De verdad, a mí me resulta que estos hallazgos son verdaderamente grandiosos y eso que aún se sabe poquísimo sobre este ámbito de la física, ¿no? Que sin duda está dejando sin palabras a muchos. Y yo creo que hallazgos como estos han hecho que la física cuántica se bautice como la rama del conocimiento experimental que ha hecho que nos topemos con la verdadera realidad. Pero considero que el hecho de que nos hayamos topado con ella pues no significa que podamos alcanzar a comprenderla por los medios de experimentación tradicionales, ¿no? Que ya os lo comentaba antes. Pienso que hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia en el que no podemos hacer más oídos sordos a la idea de que el trascender de la humanidad en todos los sentidos depende de la obligada interacción entre diversas áreas del conocimiento. Y una de ellas, para mí, sin duda es la espiritualidad. Precisamos de nuevos paradigmas que nos ayuden a comprender nuestro papel como seres humanos, ¿no? En este tablero de la vida. Y actualmente considero que como sociedad no tenemos integrada esta idea. Y esta falta de unificación pues, nos está impidiendo ver de qué va realmente el juego del vivir. Bueno, hasta aquí, amiga, amigo, las reflexiones profundas de hoy. Espero de todo corazón, como siempre, que te puedan servir de apoyo en este proceso de escucha y comprensión interna que estás viviendo. Te dejo con una frase que expresa, que invita a muchas cosas en tan solo una línea. Es del mítico médico y psicólogo Carl Jung y dice esto: aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Muchísimas gracias por tu compañía, que tengas una excelente semana y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. ¡Feliz día y feliz vida!